En accidentes y urgencias se ven cosas extrañas. Desastres raros. Síntomas desconcertantes. Heridas inusuales. ¡No! El imperturbable equipo toma todo esto con calma. ¡Ay, qué lindo! Nuestras cámaras pasaron 5 meses en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich. Su departamento de urgencias trató 75,000 casos el año pasado. La mayoría fueron emergencias de tipo común. Pero nosotros estábamos esperando casos inusuales. Las historias extrañas y sorprendentes que no se ven normalmente. Desde cirugías extraordinarias... Otra vida salvada, como dicen. Y algunos pacientes muy pacientes. Alguien me mordió la oreja. Hasta los tratamientos más increíbles. Una sanguijuela es una herramienta fantástica que nos puede sacar de una muy difícil situación. Todos estos casos son asombrosos, a veces divertidos, pero siempre extraños. Emergencias bizarras. A continuación, un enano de circo deja pegado su pene en una aspiradora. Urgencias está llena y él tiene una aspiradora en el... Muy doloroso, porque el pegamento también abarcó mi vello púbico y todo. Levantamos la tapa de las heridas de retrete. Probablemente una de las cosas más extrañas que haya visto. No es algo que se vea todos los días, seguro. Un niño apaga los fuegos artificiales con sus propios pantalones. Era como si sus pantalones se hubieran derretido. Sobre su pierna. Y un desastre le ocurre a un hombre que sale a comprar cosas para su abuela. Yo pensé que podía ser algo serio cuando le escuché decir: yo puedo ver mi hueso saliendo. Hoy nuestro primer caso desde Norwich involucra a Abby, una costurera en una fábrica de zapatillas de ballet. ¿Pueden ver lo que le hizo a su pulgar? Es más fácil que encontrar una aguja en un pajar. Estaba cambiando el hilo de mi máquina de coser, porque fabrico zapatillas para bailarinas. Mientras lo cambiaba resbaló. Me punza. Para su información, Abby no es la típica costurera. Hace zapatillas de ballet para las celebridades. Hice unas para Amy Winehouse. Desgraciadamente, este no es el tipo de aguja con el que se tocan discos. De cualquier forma, Abby está determinada a ver el lado amable de su situación. Pensaba dejarla ahí para usar joyería. Podría ponerle un gancho ahí y cargar cosas. Antes de que Abby tenga más ideas sobre cómo convertir su accidente en un piercing permanente, la envían a rayos X. Los médicos necesitan saber si la aguja penetró el hueso. En ese caso, necesitará cirugía para sacarla. Ya estuvo cerca. A unos cuantos muy milímetros. cerca. Sí, esa es la buena. Muy bien. Pero a pesar de que la aguja no penetró el hueso, la doctora Chase aún debe sacarla del dedo. ¿No te molestan las agujas? Sí. Queda claro que no es muy buena con las agujas. Esto va a doler un poco. Sí, probablemente. Ya que toma tan a la ligera esta gran aguja que le sale del pulgar, uno pensaría que a Abby no le importará el pinchazo de otra aguja. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me duele mucho! ¡Ah! Lo siento, sé que duele. ¡Ay! ¿Aún Arde te cuando duele? entra. Aún deben sacar la aguja grande del dedo. Por suerte, Abby ya regresó a su estado anterior de relajación. ¿Te duele, Abby? No, simplemente no se siente bien. Y ahora que su pulgar está dormido, solo se necesita un tironcito para que salga. Todo listo. Fantástico. Le pediré a una de las enfermeras que venga y te ponga una venda. Por lo menos Abby aprendió a tener más cuidado en el futuro. Podría hacerlo de nuevo. No, ya en serio. Seguramente este es el tipo de errores que se cometen solo una vez. Llevo 3 meses en este trabajo. Y esta es la segunda vez que me sucede. Más vale que me acostumbre o seguiré regresando. Me mantiene lejos del trabajo. ¿Cuándo crees que puedas regresar al trabajo? ¿Un No lo par de sé. días? Sí. 3 días? Sí. Yo- Entonces te esperamos por ahí la próxima semana. A Abby parece gustarle la idea de convertirse en una paciente regular en urgencias de Norwich, pero en caso de que no logre clavarse otra aguja en el futuro, se lleva un recuerdo. Me veo muy orgullosa de mí. La noche de las hogueras alguna vez fue la más ajetreada para los equipos de urgencias. Por fortuna, la Gran Bretaña parece haber aprendido a mantenerse alejada cuando se enciende la mecha azul. Últimamente ha habido menos casos de quemaduras por cohetes o desastres con velas romanas,
pero no todos tienen suficiente edad para saberlo. Harry, un niño de 5 años, está bien ahora, pero antes tuvo un incidente de pantalones en llamas, por así decirlo. Hubo una buena cantidad de llamas. Sí. Era como si sus pantalones se hubieran derretido. Sobre su Sí. pierna. Esta noche, cuando se incendió, Harry llevaba puestos unos pantalones idénticos a los de su hermano. El problema es que están hechos de un material inflamable. Tal vez no fue la mejor opción para la noche de las hogueras. Esperando poner a su hijo en ambiente en el espectáculo local de fuegos artificiales, los padres de Harry le dieron una luz de bengala. A Harry, sin embargo, no le gustan las chispas y decide apagarla en sus pantalones. Sobra decir que la combinación de fuego y ropa casual inflamable no es buena. Y su pierna se encendió como un cohete. A pesar de que este tipo de quemaduras suele ser terrible, parece que Harry salió muy bien librado. No obstante, la enfermera Karen McKay quiere asegurarse de que no habrá un daño permanente. Ay, vaya. La quemadura necesita ser tratada rápidamente para aliviar el dolor y reducir el riesgo de infecciones y cicatrices. Voy a tomar unas tijeras y a cortar la piel muerta de la zona. No te dolerá, no puedes sentir esa piel. El siguiente paso es cortar parte de la ampolla en la pierna de Harry. Creo que alrededor de los bordes de la quemadura a la piel muerta pueden ver que hay un área negra. Estas probablemente son las fibras de los pantalones que quedaron pegadas, pero ninguna se pegó en la rodilla, lo que probablemente le vaya a doler. Ahora todo lo que queda por hacer es aplicar una loción antiséptica. Parece crema, ¿verdad? Pero no te engañes, Harry. Parece crema batida, pero no te va a gustar el sabor. Muy bien. Solo debemos ponerle una venda encima y estará listo. Eso es todo por esta noche. Con Harry remendado, es hora de que la familia abandone la sala de urgencias, pero no sin antes recibir un último consejo de la enfermera McKay. La próxima vez, cuídate de las luces de Sí, bengala. papá no volverá a comprar más. Ya tenemos unos cohetes para mañana. Pero ellos ni los tocarán. ¿Qué tal? Qué bueno que no estaré aquí mañana. Claro que a todos nos gusta vernos ardientes. Sin embargo, es posible que nuestra elección de moda se ponga demasiado ardiente. En 2005, el número de británicos hospitalizados debido a la combustión de sus ropas fue de 142. Algunos ni siquiera estaban vestidos apropiadamente para visitar al doctor. 25 de ellos se quemaron en su ropa de cama. Entre las causas más comunes de ropas calcinadas están las hornillas de gas y quedarse dormido muy cerca del fuego. Contrario a la creencia popular, los materiales sintéticos como el nylon, el poliéster y el spandex no se queman tan fácilmente. Una vez encendidos, no obstante, estas fibras hechas por el hombre se derriten y se pegan a la piel. La mejor opción de tejido a prueba de fuego es lo natural: la lana. Si sus ropas se incendian, resistan la tentación de salir corriendo y gritando. Eso solo avivará las llamas y hará que las prendas se quemen más rápido. En vez de eso, el consejo oficial es detener el pánico, caer al piso y rodar hasta que se apaguen las llamas. Mejor aún es evitar prenderse fuego en primer lugar. Por supuesto que Norfolk no es el único lugar donde se pueden encontrar casos raros. Las salas de urgencias en toda Gran Bretaña tienen historias de accidentes inusuales que han cruzado sus puertas. Archivo del registro de pacientes. Uno de los casos más extraños de los años recientes involucró a un enano de circo, Dan Blackner, quien tuvo un momento pegajoso con su otro enano. A mi pene lo atrapó una aspiradora. Cuando el circo llegó a Edimburgo en agosto de 2007, todo iba normalmente en esta anormal carpa. Soy del Circo de los Horrores. Mi nombre es Capitán Dan, el demonio Dan en el escenario. El Capitán Dan es multitalentoso, por así decirlo. Hago todo tipo de actos en el escenario, como focos. Abre botellas de cerveza con sus órbitas oculares. Pero la emergencia médica de Dan no fue consecuencia directa de alguno de sus trucos. Una parte de su acto es meter su cosita en una aspiradora y moverla por el escenario. Una noche, justo antes de su actuación, su herramienta de trabajo sufrió un accidente. Alguien se paró sobre la punta de mi aspiradora y rompió
La parte que succiona. Con la boquilla rota, la aspiradora no iba a mantenerse en su lugar durante el acto. Necesitaba repararla, y rápido. Arreglé la rotura con un super pegamento. Dan aplicó un tubo completo de pegamento. Estaba a punto de salir al escenario, pero confió en que el super pegamento secaría en segundos. Encendí la aspiradora y la conecté a mi... El capitán Dan estaba haciendo su acto como de costumbre. Y pensé, esperen un minuto. No interrumpió su acto, no salió. Entonces lo subimos a mi auto terminando la función y decidimos traerlo a urgencias. El doctor Neblina entró primero y avisó a los encargados de urgencias del predicamento de Dan. Ella dijo, está bien, ¿quiere traerlo ahora? Y yo le dije, bueno, sí puedo, pero urgencias está llena y él tiene una aspiradora pegada en el... Mi colega femenina vino a la recepción y me dijo que había un caso que tal vez era mejor que yo tratara en lugar de ella. El paciente estaba en un cubículo. Cuando entré vi a Danny, a Capitán Dan, el demonio enano. El principal problema que pude apreciar fue el hecho de que el pegamento se había pegado en sus vellos. Oh, muy doloroso porque el pegamento también abarcó mi vello púbico y todo. Tomamos jabón y agua, lo lavamos con cuidado y seguimos trabajando hasta que el pegamento se disolvió. Fue como hacerse una depilación muy lenta. Cuando por fin pude liberar con suavidad los vellos, pude meter mi dedo enguantado dentro del tubo y simplemente retirar la piel pegada al tubo de plástico. Mi pene es una parte muy importante de mi acto. No sé qué haría sin él. El capitán Dan se recuperó completamente. Les alegrará saber que sigue con el circo. Y con su aspiradora. Es necesario decir que algunas de las cosas que se ven en urgencias no son nada lindas. El caso que viene a continuación es uno de los más explícitos que alguna vez hayamos presentado en Emergencias Bizarras. Así que si son impresionables, vayan a prepararse una taza de té durante los próximos 3 minutos. Él es Gary. Tiene algo que se conoce como fractura dislocada expuesta en su tobillo izquierdo. Significa que los huesos atravesaron su piel. Lo único que podría ser peor sería que se hubiera amputado el pie. Llevaba unas compras a casa de su abuela. Regresando de la tienda con cigarrillos y zumo de naranja para su abuela, Gary subió juguetonamente a una pared. Cuando quiso bajar, ocurrió el desastre. Intentó levantarse de nuevo, pero el dolor era muy intenso. Empezó a brincar sobre su pierna sana, pero entonces se dio cuenta de que el hueso salía por su calcetín. No había nadie alrededor que pudiera ayudarlo, y Gary debía regresar a casa de su abuela de alguna forma. Se convirtió en su Everest personal, en un viaje épico de 12 metros. Gary debió arrastrarse todo el camino, dejando atrás un rastro de sangre. Fue tocando el vacío al estilo de Norwich. Incapaz de alcanzar el timbre, llamó la atención de su abuela lanzando una piedra a su ventana. Ella llamó al 999. Yo pensé que podía ser algo serio cuando lo escuché decir, yo puedo ver mi hueso saliendo. La herida de Gary tuvo que ser lavada con solución salina. Lo que necesitamos hacer es poner su pie en la posición anatómicamente correcta lo antes posible. En la sala de urgencias no debemos aplicar anestesia general a un paciente, así que estará consciente de lo que va a suceder. Y hay otro pequeño problema. No pueden darle más morfina contra el dolor porque les preocupan los posibles efectos secundarios. En otras palabras, esto de verdad va a doler. Incluso para nosotros que solo observamos. Relájate, Gary, lo estás haciendo muy bien. No existe una forma delicada de hacer esto. Uno piensa que la medicina es delicada, pero en ocasiones fuerza bruta y rudeza es lo que se necesita. Queda claro que este no fue el día de Gary, y por desgracia, su sufrimiento aún no termina. Después de una radiografía para revisar que la articulación haya quedado en su lugar, requirió de una cirugía de 5 horas y de, por lo visto, la mitad de la caja de herramientas del hospital. Esta es una de las fracturas de tobillo más severas que haya visto. Estuve despierto toda la operación. Pude ver lo que hacían literalmente. Me pusieron placas de metal y varillas. Y sí, me dio gusto terminar.
Quiero asegurarme de que la herida se vea bien y de que todo esté cubierto. Al día siguiente, es momento de averiguar si su pie se ha salvado. Si la herida no se ve saludable, tal vez necesitemos otra cirugía para arreglarlo, lo cual es bastante arriesgado. Gary deberá apretar los dientes una vez más. Le advierto, no hay una forma fácil de hacer esto, en serio. Muy bien, lo siento. Lo siento mucho. Ahora lo único que puede hacer es rezar para que termine su mala racha. La estructura de metal y el hueso roto están acá abajo, pero parece que ya están cubiertos. Esas son noticias buenas, ya no hay nada más que podamos hacer. No digo que todo esto haya terminado. Necesitamos darle un poco de tiempo a tu cuerpo, dejar que baje la inflamación y vigilarlo. Gracias a la pronta reubicación de sus huesos en urgencias, la infección no ha avanzado. El pie de Gary está en camino a la recuperación. Para eso estamos aquí, para salvar vidas y miembros. Los médicos finalmente tienen la respuesta a un enigma que los había perseguido durante todo el procedimiento. ¿Cómo pudo romperse el tobillo tan gravemente si cayó de una pared de medio metro de altura? Sus huesos son más frágiles de lo normal. Y creo que en parte ese es el motivo por el que se fracturó el tobillo al caer de una altura tan corta. Cuando los huesos son frágiles, les hace falta calcio para fortalecerlos, lo que significa que se rompen más fácilmente. Las causas posibles pueden ser genéticas, alimentarias e incluso debido a ciertos medicamentos. Este diagnóstico tendrá un gran impacto en la vida de Gary. Deberé tener más cuidado en el futuro. No brincaré de nada ni brincaré hacia nada. Debo tener cuidado. Él ya puede regresar a casa. Y a pesar de que el resultado de su caída fue extrañamente severo, puede estar tranquilo al pensar que incluso sin huesos frágiles, no se necesita caer desde muy alto para hacerse daño. Cayendo en cuenta. Ya existe un riesgo severo de herirse al caer tan solo de 2 metros. En un año, más de 2,000 personas se lesionaron al caer de esta altura y 7 murieron. Al caer de apenas 3 metros, existe un 65% de probabilidades de fracturarse las manos o las piernas. Si algún desafortunado cae desde el 3er piso de un edificio, solo tendrá un 50% de probabilidades de sobrevivir. Desde el 6º piso cae a 65 kilómetros por hora y cuando se golpea el piso, las probabilidades de todavía estar vivo serían tristemente de casi 0. Por fortuna, ha habido algunas excepciones milagrosas. En Manhattan, en el 2007, 2 limpiadores de ventanas cayeron desde lo alto de un edificio de 47 pisos hasta el suelo. 150 metros. Uno murió instantáneamente. El otro, su hermano, se está recuperando satisfactoriamente. La mayor distancia de la que alguien haya sobrevivido a una caída es mucho más grande. En 1972, un avión yugoslavo de pasajeros volaba a 10,000 metros de altura cuando unos terroristas lo hicieron estallar. La sobrecargo Vesna Vulovic cayó más de 10 kilómetros 10,000 metros sin paracaídas. Ella fue la única sobreviviente de la bomba. Su cráneo, piernas y algunas vértebras se fracturaron y estuvo temporalmente paralizada, pero su recuperación fue completa. Aún viaja por avión. Bueno, es el tipo de cosas que no son factibles de suceder 2 veces. El equipo de urgencias está entrenado para mantener una actitud profesional, incluso cuando se enfrenta a los incidentes más extraordinarios. Sin embargo, sucede algo que hace que incluso los médicos más experimentados bajen la guardia. Probablemente una de las cosas más extrañas que haya visto. No se ve todos los días, seguro. Craig es un repartidor que se aplastó el dedo gordo. Parece que nadie le advirtió sobre las cosas que pueden caer de la parte trasera de un camión. Abrí la puerta trasera de una de las camionetas y un retrete cayó de la parte de atrás y aterrizó sobre mi dedo gordo. ¿Un retrete? Es obvio que este no es un accidente de clase común. ¿Un retrete? ¿Un sanitario cayó de un camión y aterrizó sobre tu pie? Sobre mi pie. Pero el dedo de Craig se mantuvo firme. De hecho, el retrete se rompió en 3 o 4 pedazos. Era bastante pesado. Yo creo que pesan entre 15 y 25 kilos. Por desgracia para Craig, sus problemas no se irán por el caño. Te rompiste la punta del hueso.
Todo esto de aquí en realidad está destrozado. Es lo que llamamos una fractura expuesta. Eso significa que existe el riesgo de que una infección penetre en el hueso roto. Craig recibe un curso sobre antibióticos y unos cuantos consejos. Probablemente tendrás que caminar con el pie como plano para no tener mucha presión sobre tu dedo. Usar botas con la punta de metal en el futuro sería una buena idea. Cuando sucedió no podía creer que se había roto con mi dedo y no con el concreto. Seguro vas a escuchar muchas bromas respecto a esto. Eso es seguro. Pero por el momento no se me ocurre ninguna. Y mi jefe me dijo, piensa en esto, ya no harás el trabajo con las patas. Ay, por Dios, muy bien, muy bien. Soy bueno para el doble sentido, es brillante. El problema es que van a llegar los colocadores y de seguro están maldiciéndome. Estoy seguro que sí, nunca se te va a olvidar. Tus amigos no dejarán que se te olvide. No. En cuanto entre a casa de alguien, van a decir, no dejes que se acerque al retrete. Considerando lo que les hacemos, no podemos culpar a los retretes por rebelarse. Pero como en muchos otros actos criminales, los ancianos son los más vulnerables. Sí, Brenda es otro paciente que ha sido víctima de un accidente de retrete. Pues estaba levantando el asiento del retrete para sentarme. Y mi dedo meñique se atoró en el otro lado del asiento y se dobló hacia atrás. ¡Qué tontería! Según las radiografías, el simple hecho de atraparse el dedo mientras levantaba la tapa resultó en una fractura. El doctor Hamid hace un diagnóstico. Básicamente lo que le sucedió es que se hizo una fisura en el dedo. ¿Sí? Sí. Pero cualquier fractura en el hueso, sin importar qué tan pequeña sea, tarda entre 4 y 6 semanas en curarse. Sí. El doctor venda el dedo roto de Brenda con el dedo de junto para mantenerlo en su lugar mientras se cura. Gracias, hasta luego. La variedad de accidentes relacionados con el baño no deja de sorprender al equipo del hospital. Como siempre, la bebida es un peligro en particular. Después de sentarse a beber, hay que tener cuidado de cómo se sienta Una uno. vez tratamos a alguien que había ido al festival de la cerveza y estaba un poco borracho y tuvo que ir al baño. Ya saben cómo a veces uno se sienta con fuerza en el retrete. Y cuando él aterrizó, el retrete se rompió. Y con el borde del retrete roto, alcanzó a cortarse una nalga. Su nalga estaba como partida en 2 mitades. Fue algo impresionante. Parecía una herida de hacha. Emergencias bizarras. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.